El tema de hoy día es distribución normal. Esta es una de las distribuciones más usadas, puesto que logra explicar la mayoría de las variables, sea en el ámbito científico o en el ámbito de la vida real. Y es la base para muchas pruebas y técnicas estadísticas. Una definición se basa en lo siguiente, ¿no? Nos dice, sea una variable aleatoria continua X, se dice que está distribuida normalmente con media mu y varianza sigma al cuadrado y cuya distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad está dada por f de x igual a esta expresión matemática, lo cual genera la famosa campana de Gauss que estamos viendo acá, ¿sí? Donde el punto medio es la media aritmética y esta parte de arriba es la que determina la desviación estándar o varianza. Entonces, en base a esta función es que se puede realizar diferentes probabilidades, ¿no? Obviamente sujeto, como repito, a la media aritmética y a la desviación estándar. Bien, acá tenemos un ejemplo que nos dice, sea la variable x distribuida normalmente, cuya media es 60, la desviación estándar de 14. Calcular las siguientes probabilidades. Bien, antes de poder resolver cualquiera de los tres ejemplos, otros problemas planteados, debemos, en el problema que se nos da, debemos detectar la media poblacional, que en este caso es 60, ¿sí? Entonces, por eso que acá, media 60. Y la desviación estándar, que está acá, que es 14. Entonces, son los dos datos que debemos primero identificar dentro de estos problemas. Luego pasamos a resolver, ¿no? Teníamos el primer caso. El primer caso era la probabilidad de que x sea menor que 83. Entonces, si esto lo escribimos en función a los datos que tenemos, que el 1, 2, 3. Bien, el primer caso es probabilidad de que x sea menor que 83. Gráficamente, como ya hemos identificado la media, que es 60, y la desviación estándar 14. Pero acá nos dice probabilidad de que x sea menor que 83. Entonces ubicamos 83. Si acá está 60, entonces 83 pues estará acá, ¿no? A esta altura. Entonces está pidiéndonos toda esta probabilidad, ¿sí? ¿Cuánto es lo que vale? Para ello, lo que hacemos primero es estandarizar, fíjense. Tanto para x, restamos menos el promedio poblacional y lo dividimos entre la desviación estándar. Igual hacemos con 83, menos el promedio poblacional entre la desviación estándar. Pero ya sabemos cuánto es el promedio poblacional de desviación estándar, entonces hacemos simplemente un reemplazo. Recuerden, esta expresión se va a volver simplemente en z. Y acá sí reemplazamos los valores que teníamos en la anterior diapositiva, donde promedio era 60 y la desviación estándar es 14. Entonces, esta expresión es lo que operamos y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Nos va a quedar de que 83 menos 60 entre 14, 1,6428. Pero de todo esto en realidad solo necesitamos, o las tablas solo nos permiten trabajar con dos decimales, así que lo tenemos que redondear en función a este tercer decimal al 4. Entonces sabemos que si es 5, esto se convertiría en 5, ¿no? Pero como es menor que 5, pues simplemente 1,64. Y es lo que se visualiza acá, ¿sí? Ahora, cuando lleguemos a este punto, hacemos la tabla que se les ha proporcionado,
Este es un extracto, un resumen como para que podamos leerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero se lee el entero y el primer decimal en la tabla. ¿Eso dónde se lee? Pues se lee en esta primera columna. Se van a fijar que acá está 1.6, que es 1.6 el entero y el primer decimal. Luego, ¿qué se hace? Se lee este segundo decimal. ¿Dónde se lee este segundo decimal? Los segundos decimales están acá. Disculpen. Entonces, 4 sería pues 0,4. Este valorcito. ¿Sí? Entonces ya tenemos identificado los dos elementos. Ahora, con la unión o en la intersección de los dos elementos, pues nos va a dar la probabilidad, es decir, 0,9495. ¿Sí? Una vez que hayamos identificado en la tabla, pues simplemente escribimos probabilidad de que x sea menor que 83 va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor que 1,64. Entonces, eso en probabilidades es 0,9495 o si desean 94.95%. Bien, ahora veremos lo que es la segunda probabilidad que nos pide, probabilidad de que x sea mayor que 50. Para esto gráficamente quedaría de esta manera, ¿no? Acá está 50, acá está el promedio y toda esta zona es lo que nos piden como probabilidad. Recuerden que en realidad no se puede calcular con la tabla probabilidad mayor que 50. Entonces lo que hacemos es hacer esta operación previa de restar 1 y poner menos la probabilidad de que x sea menor que 50. Entonces pasa de ser mayor a menor, ¿no? Después toda esta zona solamente la probabilidad lo estandarizamos. Nos va a quedar, se va a mantener 1 menos. Acá x restamos menos promedio entre desviación estándar. Acá también 50 menos promedio entre desviación estándar. Recuerden que todo esto en realidad se convierte solo en z, ¿sí? No olviden 1 menos. Y acá reemplazamos el valor de promedio, que es 60, y el de desviación estándar, que es 14. Luego operamos todo esto y nos va a quedar 1 menos probabilidad de que z sea menor que 0,71. Pero solo se puede calcular con dos decimales, lo cual hace que nos quedemos con 1 menos la probabilidad de que z sea menos 0,71. Este 0,71 lo vamos a buscar en la tabla, ¿sí? Entonces, donde en realidad es menos 0,7, está acá, se busca en esta primera columna, y el 1, pues se busca en esta primera fila, ¿sí? En realidad es menos 0,01 se busca, ¿sí? Una vez que tengamos esos dos valores, pues simplemente vemos dónde se intersectan, se intersectan en 0,23. Esa es la probabilidad solo de que z sea menor que 0,71. Entonces nos va a quedar de esta manera, ¿no? Probabilidad de que x sea menor que 50. Recuerden el 1 menos, todavía no se ha operado, solo hemos calculado que hemos que encontrar la probabilidad de que z sea menor que menos 0,71, que es 0.2329. Falta restar 1 menos. Al restar 1 menos nos queda 0,7611, que sería la probabilidad final, o 76.11%.